Uno de los pasajes más controversiales entre los que observan el sábado y los que no observan el sábado es Colosenses capítulo 14 al 17. Los que argumentan que el sábado ya no es necesario observarlo, utilizan justamente este pasaje para afirmar que el sábado, junto con todas las demás festividades, quedaron eliminadas en la cruz. Ellos dicen que, según Colosenses 2.14, eso quedó clavado en la cruz. Y además dicen que esto era sombra o prefiguraba a Cristo y que con su venida el tipo o la sombra dejaron de existir, según el versículo 17 de Colosenses 2. Los observadores del sábado, en defensa de la continuidad de este mandamiento, ellos argumentan que lo que Cristo abolió no fueron los sábados semanales, no fue el sábado semanal, sino fueron las fiestas judías junto con los sábados ceremoniales. Estos sábados ceremoniales no eran los sábados semanales, sino aquellos 7 sábados ceremoniales que aparecen en Levítico 23, y estos sábados ceremoniales podían caer en cualquier día de la semana o podían caer en el mismo sábado. Además argumentan que el término sábado o el sustantivo sábado en el versículo 16 en griego aparece en plural, señalando así sábados ceremoniales. Pero ¿sabías tú que ambas interpretaciones están equivocadas? Déjame explicarte por qué. Antes de todo, quisiera hacerte notar algunos detalles importantes. 2 detalles importantes en Colosenses. Número 1, el término ley no aparece en la carta de Colosenses tal como aparece en la epístola de Romanos o en la carta de Gálatas. En Romanos aparece más de 70 veces. En Gálatas aparece más de 30 veces. Y aquí en Colosenses no aparece ni una sola vez. Número 2. El término mandamiento o entolé en griego tampoco aparece en la carta de Colosenses. No lo encontramos en relación con algún precepto de algún mandamiento del Antiguo Testamento. Ahora, hecho importante que destaca la epístola de Pablo, y es que es interesante notar que Pablo resalta la supremacía de Cristo como el Hijo de Dios, quien posee la misma imagen de su Padre, el creador de todo cuanto existe, sean estas visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Además, Cristo posee toda la plenitud de la divinidad. Ahora, aquí un detalle que es interesante notar es que, si bien es cierto, el término ley y el mandamiento no aparecen, esto significa que Colosenses no tiene nada que ver con la ley del Antiguo Testamento o los mandamientos de Jesucristo, sino tiene que ver con las falsas enseñanzas de un grupo de personas que estaban introduciéndose en la iglesia de Colosas, no solamente en la iglesia de Colosas, sino también en la iglesia de la Odisea, tal como lo vemos en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea. No solamente por los que están en Colosas, sino por la Odisea. ¿Quiénes eran estos falsos maestros? Bueno, en el versículo 4, Pablo exhorta de esta manera: esto lo digo para que nadie os engañe con palabra persuasiva. Muy interesante que usa la palabra persuasiva. Ahora, en el versículo 6 y 7, Pablo exhorta a los de Colosas que se mantengan firmes, así como habían sido enseñados en las cosas del Señor. En el versículo 8 nos dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Este pasaje es bien importante porque justamente está antes de los versículos 14 al 17. En el versículo 16 habla de fiestas judías y está hablando del sábado semanal. Dudo mucho que Pablo está quitándole el mérito a las fiestas judías o al sábado, como queriendo decir, ya no es necesario observar las fiestas judías ni el sábado, o está diciendo, cuidado con aquellos que le están obligando a observar las fiestas. No, Pablo no está hablando de eso. Y le voy a decir por qué. Porque justamente el versículo 8, justamente antes del versículo 16, está hablando de ciertas personas que estaban introduciendo filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de los hombres. Dudo mucho que lo que dice en el versículo 16, las fiestas judías y aún el mismo sábado, aunque fueran sábados ceremoniales o sábados semanal, dudo mucho
que sean mandamientos de hombres o filosofías humanas. Lo que vemos en el versículo 16 son mandamientos de Dios, dados por Dios mismo. Ahora, en el versículo 8 nos dice claramente de que Pablo urge cuidado de no dejarse engañar por ese tipo de gente que está introduciendo filosofía según conforme a los elementos del universo. ¿Quiénes son los elementos del universo? Bueno, los eruditos están divididos en cuanto a qué significan los elementos del universo. Algunos suponen que los elementos del universo tienen que ver con los 4 elementos que existen en la Tierra. Por ejemplo, el agua, el fuego, la tierra y el aire. Según se dice que habían espíritus que gobernaban sobre estos 4 elementos que existían. Otros sugieren de que los elementos del universo tienen que ver con los espíritus que gobernaban sobre las estrellas, y justamente esos espíritus tenían influencia sobre los seres humanos, y a la vez a los seres humanos en ese entonces tenían miedo a esos espíritus y por lo tanto tenían que someterse a esas regulaciones o a preceptos de ellos. Ahora, Pablo dice aquí que cuidado con eso, de no someterse a esas regulaciones, a esos elementos del universo y no según Cristo. Ahora, ¿qué demandaban? ¿Qué regulaciones demandaban estos falsos maestros que habían entrado en Colosia y estaban de alguna manera urgiendo a los de la iglesia a aceptar esa doctrina? Si nosotros miramos el versículo 18, en el mismo capítulo 18, capítulo 2, versículo 18, dice así: que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. ¿Se dan cuenta ustedes? Prácticamente estos falsos maestros estaban urgiendo que se adoraran a los ángeles. Y no solamente eso, sino también estaban haciendo alarde de que ellos tenían visiones. Y no solamente eso, sino también en el versículo 20, Pablo dice a los de Colosa: bueno, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los elementos del universo. Es decir, si ustedes ahora son cristianos, ahora han aceptado a Cristo como su Salvador personal, ahora son nuevas criaturas, ya murieron a esas costumbres paganas, a creencias de esos elementos del universo, a esos espíritus que suponen ustedes que rigen a los planetas y sobre todo tienen influencia sobre ustedes, o por lo menos estos espíritus que tienen influencia sobre los 4 elementos que existen en la Tierra. No. ¿Cómo es posible si habéis muerto en Cristo en cuanto a los elementos del universo? ¿Por qué? Como si vivieras en el mundo. Dice, os sometéis a los preceptos. ¿Cómo es posible que todavía siguen con eso y todavía se siguen sometiendo a esos elementos del universo? Como tales como, no uses, versículo 21, no uses, no comas y no toques. Y luego dice el 22, todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre, los cuales se destruyen con el uso. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos 20 al 22, está hablando de un grupo de personas que estaban introduciendo un tipo de asceticismo, es decir, de abstinencias, de comer, digamos, algunos alimentos, o posiblemente de abstenerse de celebrar las mismas fiestas. Si nosotros comparamos los versículos 21 y 22, con los versículos 16, nosotros podemos ver cómo se compaginan los pasajes. En el versículo 16 dice, por tanto, nadie les critique. La crítica venía de aquellos que les decía a ellos, ¿por qué guardan estas fiestas? ¿Por qué comen o beben? Es decir, Pablo dice, nadie les critique en asuntos de comida. De paso, el término comida y el término bebida es brosis y poses, es el acto de comer, y por metonimia es comida. Pablo dice, nadie les critique por lo que comen, por lo que beben, o en cuanto a días de fiestas, en cuanto a lunas nuevas o sábados. En otras palabras, Pablo está diciendo que nadie les critiques porque ustedes comen o porque ustedes beben o porque celebran las fiestas o porque guardan el sábado,
¿Te dan cuenta que es al revés la situación? O sea, es decir, según los versículos 20, 21, el versículo 20 dice, si ustedes murieron en Cristo, ¿cómo se someten a esos elementos del universo y como que vivieran en el mundo y se someten a esos preceptos humanos? Lo que aparece en el versículo 16 no son preceptos humanos, son preceptos de Dios. Pero parece ser que estos críticos estaban criticando los de Colosa porque celebraban las fiestas o porque participaban en comidas o bebidas o posiblemente en la misma cena del Señor y porque guardaban el sábado y posiblemente estos sectas querían que ellos se abstuvieran de hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera abstenerse y vivir de una forma ascética, ellos podían obtener conocimiento, podían obtener sabiduría y podían obtener la plenitud de la divinidad y aún la misma perfección en Cristo. Pablo dice, todos esos preceptos solo son mandamientos y doctrinas de hombres, dice el versículo 22, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, ellos se sometían a ciertos preceptos, estos falsos maestros, y estaban exigiendo, estaban criticando a los de la iglesia de Colosa a que se sometieran a esos preceptos para alcanzar ese nivel elevado de espiritualidad y de alguna manera alcanzar la plenitud de la divinidad. De ahí que en el capítulo 2, en el versículo 9, después de decir en el versículo 8, cuidado de no caer en las filosofías humanas o tradiciones de los hombres, dice, en Cristo habita totalmente la plenitud de la divinidad. Es decir, en Cristo encontramos todo. En Él tenemos la plenitud y la perfección de todo. Y luego dice, nosotros estamos completos en el versículo 9, el versículo 10. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Por qué tienen miedo a los principados y potestades? Si Cristo los creó todo. Cristo está a la cabeza de todos ellos. Y luego dice, en Él también fuiste circuncidados, no con circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojado de vuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, parece ser que estos falsos maestros estaban urgiendo a someterse a esos preceptos de asceticismo, castigando al cuerpo para alcanzar esa perfección, alcanzar esa divinidad o alcanzar la sabiduría. Y Pablo le dice, ustedes ya fueron circuncidados en Cristo. ¿Cómo? Ya fueron despojados de ese cuerpo pecaminoso. Y con Él fuiste sepultado, dice en el versículo 12. Con Él fuiste sepultado en el bautismo. En Él fuiste también resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y vosotros, el versículo 13, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todo vuestro pecado. Esto nos recuerda con Romanos capítulo 6. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes son nuevas personas en Cristo. Ustedes ya son salvos en Cristo. Tienen un nuevo poder dentro de su vida que les ayudará a vencer el pecado. En el tiempo antiguo la circuncisión era una señal del pacto que Dios tenía con su pueblo. Cada varón que venía a este mundo de los israelitas tenía que ser circuncidado. Era una señal que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y apuntaba a la circuncisión del corazón del hombre. Es decir, a una separación del mundo y dedicarse a Dios. Ahora, en Cristo, cuando Cristo muere y nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo en el bautismo, nosotros somos nueva persona. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo como nuevas criaturas. Ahora, en el ser, en cada ser de cada cristiano, hay una nueva vida, hay un nuevo espíritu de vida que le ayuda a vencer sobre los apetitos de la carne. Y luego dice aquí, en el versículo 13, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Y luego afirma y lo dice de otra manera. Y Él anuló el acta de los decretos. ¿Significa que anuló toda la ley de Dios?
¿En qué beneficia a Dios anular la ley para darme el perdón? Es decir, ¿es necesario quitar los principios divinos para darme el perdón? ¿O en lo que Dios elimina es en sí la paga del pecado? Bueno, el acta, hierógrafo en griego, significa un pagaré. Cristo anuló ese pagaré que había contra nosotros, que nos era contraria y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. En otras palabras, había una acusación contra nosotros de que el pecado entró. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva que es en Cristo es vida eterna. Cristo pagó por nosotros. Y luego dice el versículo 15, y despojó a los principados, las autoridades, y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Interesante el versículo 15, porque este versículo 15 es esperanzador. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo, ustedes le tienen miedo a esos principados y potestades que están en los aires, que están en el universo, que tienen influencia sobre ustedes y que tienen que someterse a muchas regulaciones para ustedes estar bien con ellos y poder alcanzar la perfección, la sabiduría y el conocimiento y aún la plenitud. Y que ellos los acusan a ustedes y que tienen que someterse a todas esas regulaciones para alcanzar el perdón y la salvación. Pablo le dice, no, ustedes ya fueron perdonados en Cristo. Y lo dice de diferente manera. Ustedes murieron en Cristo, murieron con Cristo. Cristo les dio vida juntamente, les dio de nuevo vida. Y luego el versículo 15 dice, ¿saben? Cuando Cristo murió, los exhibió públicamente, venció sobre ellos. No tengan miedos a esas dimensiones espirituales, a esos poderes espirituales. No tengan más miedo a ellos. Porque Cristo es el que los creó en primer lugar. Y Cristo mismo lo venció. Cristo es la cabeza. En Cristo está toda la plenitud de la divinidad. Nosotros estamos completamente en Cristo. Luego en el versículo 16 dice, por eso dice, por tanto nadie les critique. No se preocupen. No le critiquen a ustedes cómo comen. No le critiquen qué es lo que comen. No está hablando que pueden comer de todo. No, no, no. Pablo está diciendo a ellos, las regulaciones de ellos son mandamientos de hombres, basadas en filosofías humanas, por miedos a esas emanaciones o a esos poderes espirituales. Pablo dice, por lo tanto, que nadie les critique a ustedes por lo que comen, cómo beben, o si guardan las fiestas, o si guardan el sábado. Y luego el versículo 17 dice, todo este es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Cristo. Hay dos maneras de interpretar este pasaje. Algunos dicen que aquí las fiestas judías, es cierto, son sombra de Cristo, porque por ejemplo, la Pascua, las fiestas judías tenían una aplicación histórica, o sea, tiene una aplicación histórica, la razón del por qué esa fiesta, tiene una aplicación cristológica, es decir, cómo se cumple en Cristo, tiene una aplicación eclesiológica, cómo se cumple en la iglesia, y tiene una aplicación escatológica. Dos ejemplos para ser breve. Número uno, la Pascua, por ejemplo. La Pascua tiene una aplicación histórica. La razón de la Pascua, Dios libera a su pueblo de Egipto. La Pascua se celebra por eso, pero también la Pascua apuntaba a una liberación mayor de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, salvarnos del poder del pecado, del yugo, de la esclavitud, del faraón del faraón espiritual, que es el diablo mismo. Pero no solamente eso, también la Pascua apunta a la liberación final y total que Cristo hará cuando Cristo venga sobre la tierra y se junte con su pueblo y de nuevo celebre la Pascua. Ah, sí, claro que sí. Cristo mismo lo dijo en Lucas capítulo 22, versículo 16. En Lucas capítulo 22, versículo 16, nos dice claramente de que Jesucristo dice que volverá a celebrar eso con su pueblo. Dice, capítulo 22, versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Tomando la copa dio gracias, 17, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. ¿Se dan cuenta? O sea que, en otras palabras, la Pascua, Cristo celebró la Pascua, simbolizada o representada en el pan y el vino. Y la va a volver a celebrar en el reino de los cielos.
Y también lo dice en Apocalipsis capítulo 19, en Apocalipsis capítulo 19. O sea, en ese sentido, vamos a ver, en ese sentido, la fiesta de la Pascua tendrá una aplicación escatológica. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Vamos a ver, 7. Y gocémonos y alegremos y démosle la gloria, porque ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado. Aquí nos dice claramente de que Dios mismo celebrará otra vez con ellos la boda del Cordero. También lo dice en Mateo capítulo 8, versículos 11, donde dice que se sentará a la mesa junto con todos los profetas. O sea que de alguna manera la fiesta de la Pascua aún se celebrará en una forma catalógica en el tiempo final. ¿Qué decimos también de la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos, en un sentido histórico, obviamente se celebraba recordando lo que Dios había hecho por su pueblo en el desierto, cuidándolos, protegiendo, proveyéndoles de agua, proveyéndoles de sombra, proveyéndoles de todo. Ellos hacían la fiesta en ramadas. Pero también tendrá un cumplimiento escatológico cuando el mismo pueblo de Dios esté en el trono de Dios celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, la Biblia nos lo dice. Lo dice Apocalipsis capítulo 7 en los versículos 9 en adelante. Veamos lo que dice acá. Capítulo 7, versículos 9 en adelante. Después de esto miré y vi una gran multitud en la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. ¿Se dan cuenta de la imagen de lo que aparece en Levítico capítulo 23? Y no solamente eso, dice aquí el versículo 14, y dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo junto a ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, y tampoco el calor. Y dice acá el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y logrará fuente de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si nosotros vemos, la fiesta de los tabernáculos será aún celebrada aún cuando ya el pueblo de Dios se encuentre salvo. En ese sentido, algunas personas dicen que aún las fiestas judías, cuando la Biblia dice todo esto es obra de lo porvenir, obviamente algunos interpretan que las fiestas judías tenían un cumplimiento escatológico cuando Cristo venga. Pero en realidad, ¿significa eso? A mí me suena hermoso pensar de esa manera, pero en lo personal pienso de que Pablo en el contexto no está hablando del mérito o desmérito de las fiestas judías. Cuando habla de que todas estas son sombras, no está hablando de las fiestas en sí o del sábado en sí. Está hablando de las regulaciones. Pablo está diciendo, todas estas regulaciones que están queriendo imponer sobre ustedes, sobre las fiestas, sobre el sábado, que no hagas esto, no hagas lo otro, por los elementos del universo, todas estas regulaciones que son de hombre, son sombras, están vacías, no tienen valor alguno, porque ya Cristo está presente, ya están completos en Cristo. Quiero terminar con esto. ¿Cuál es la lección para nosotros? Número 1. Nosotros debemos tener cuidado de imponer prácticas que no son bíblicas. No debemos de imponer a otros prácticas que no podemos probar con la Biblia. Prácticas religiosas que no podemos probar por la Biblia. Solo con el propósito de tal vez ganar más aceptación de parte de Dios o la salvación, aunque sea una buena intención. Estos maestros en Colosenses estaban haciendo lo mismo. Estaban imponiendo prácticas o tradiciones o mandamientos de hombre para ganar la perfección o la salvación o un nivel espiritual mucho más elevado. Pero Pablo dice, estamos completos en Cristo. Número 2. Cuando ejercitamos prácticas religiosas cuando ejercitamos esas prácticas religiosas sin Cristo, con fines salvíficos,
esas prácticas están vacías. No importa cuántas veces usted vaya a la iglesia, no importa los ritos que usted pueda hacer. Si su propósito es ganar la aceptación de Dios, si su propósito es ganar la salvación de Dios, eso está vacío, porque lo está haciendo con propósitos que no son correctos. Usted ya es salvo en Cristo. Mis queridos amigos y hermanos, Colosenses 2:14 al 17 no está hablando de que las fiestas judías quedaron eliminadas en la cruz, o el sábado quedó eliminado, o que el sábado, lo único que quedó eliminado en la cruz fueron las ceremonias. Y Pablo no está hablando de ninguno de esos puntos. Pablo, el enfoque de Pablo no es el calendario sin judío, sino está hablando contra las regulaciones o mandamientos de hombres. Yo quiero, de alguna manera, que ustedes puedan notar que en los versículos 14 al 17 está en medio de un contexto donde los versículos 4 hasta el 8, nosotros podemos ver cómo Pablo está exhortando a los de Colosa: cuidado, no se deje engañar por esos hombres que tienen mandamientos de hombres. Y de los versículos 18 hasta el 23, vuelve a hablar de lo mismo: mandamientos de hombres, de aquellos que adoran a los ángeles. Si nosotros vemos esos dos bloques, podemos ver que lo que aparece en medio, como un sándwich, de los versículos 14 al 17, no tiene nada que ver con el mérito o desmérito de la fiesta judía o del sábado. No tiene nada. Es irrelevante decir que eran sábados semanales o eran sábados semanales. Es irrelevante eso. El tema de Pablo no es ese. El tema de Pablo es combatir las herejías ascéticas de personas, de herejes que habían entrado de Colosas y querían manipular a la gente para ganar un tipo de, digamos, de salvación o una dimensión espiritual más elevada. Para nada. Que Dios me lo bendiga. Espero que, sé que es muy difícil dar un tema demasiado largo y complejo en tan poco tiempo, y espero que ustedes por sí solos puedan estudiarlo en algún momento dado. Estudien los bloques que les dije. El primer bloque del capítulo 2, versículos 4 hasta el 8. Y el segundo bloque está el versículo 18 hasta el 23. Y nosotros podemos ver que todo encaja. Dios me lo bendiga y pasen bien. Bye bye.